Bueno, una de las últimas charlas. Voy a poner acá si la luz no me molesta. Buenas tardes a los pocos que quedan. Último día. Broche de embarazo. Bien, bueno, vamos rápido. Buenas tardes, mi nombre es Camila. Vamos a hacer una charla acerca de la experiencia de implementación del sistema de prescripción oncológica en la unidad del Hospital de Día Oncológico Ambulatoria del Instituto Alexander Fleming, una clínica de 100 camas con atención ambulatoria de día y de internación a pacientes con dolencias oncohematológicas. Yo soy médica informática, trabajo en la gerencia de sistemas. Y la agenda de hoy es contarles un poco acerca de lo que se sabe de la prescripción electrónica, qué evidencia hay hoy en la oncología ambulatoria, una introducción al workflow. Ya aprendimos después de muchas jornadas que es importante analizar bien el workflow antes de empezar en un proyecto, una descripción del proyecto de alto nivel y algunas en detalle. ¿Sí? Vamos rápido. Ya sabíamos muchos que los beneficios de la prescripción electrónica están muy trabajados en la literatura. La mayor parte de los errores médicos relacionados con la medicación ocurren al momento de la prescripción. Y sabíamos por nuestro señor Poon que el 55% de los errores que ocurren al momento de la prescripción se reducían con los CPOEs. También sabíamos por nuestro admirado Bates que de los eventos adversos relacionados con las drogas, la mayor parte estaban relacionados por errores al momento de la prescripción o el ordering, y en el segundo puesto se lo llevan errores en la administración. De ahí en adelante todo lo que se trabajó con el concepto de bedside y barcoding, cómo va mejorando los errores al momento de la administración, ¿sí? Entonces esto no es novedoso, pero para los que no lo saben, sepan que prescribir electrónicamente mejora la legibilidad, empieza a transformarse como una nueva herramienta de comunicación en ámbitos organizacionales que antes no la tenían. Y bueno, obviamente en un ciclo de la medicación carente de un proceso de transcripción, es un ciclo de la medicación más seguro. Bueno, esta diapo tiene bastante texto, sepan disculparme, hay algunas diapos con mucho texto, pero básicamente lo que llama la atención es, en oncología y específicamente en oncología ambulatoria, llama la atención, dada la tradicionalidad que tiene la oncología clínica, la poca evidencia que hay en la literatura hoy al respecto de error médico en prescripción oncológica. Hay muy poca literatura, hay mucho trabajo para hacer, o sea, hay una oportunidad. Y muy pocos estudios rigurosos acerca de un ámbito ambulatorio, porque la mayor parte de la evidencia con la que nosotros trabajamos, lo decían muchos otros colegas míos en los de días previos, la mayor parte de la evidencia con la que trabajamos sale de ámbitos hospitalarios, y la salud se está deshospitalizando cada vez más. Entonces, ¿cómo podemos basarnos en una evidencia hospitalaria para aplicar mejores prácticas en ámbitos ambulatorios? Bueno, creo que hay un hueco ahí, una gran oportunidad para hacer trabajos interesantes, y creo que uno de los desafíos que lleva la oncología por delante es asumir que tiene que involucrar a las ciencias de la seguridad en su práctica diaria, ¿sí? La investigación clínica y la oncología clínica tiene que agarrarle la mano a los especialistas en calidad y seguridad del paciente y dejar de trabajar como gueto, porque la realidad es que se necesitan uno al otro. Bueno, informatizar, hay varios antecedentes de informatización oncológica, pero tenemos algunos trabajos que demuestran que reducen la prescripción electrónica los errores relacionados a la medicación de un 20 a un 12%, pero también es cierto que, así como disminuimos otros errores, cuando informatizamos no es todo color de rosas, aparecen errores nuevos, y los que más aparecen son a la hora de hablar de continuidad de cuidados, ¿sí? El continuum asistencial del paciente y poder hacer un seguimiento longitudinal de un tratamiento oncológico es perfectible, es mejorable, sobre todo la interpretación de los ciclos y los días en los sistemas de información en salud.
Bueno, una de las características de este proyecto es que fue uno de nuestros primeros proyectos de prescripción electrónica y muchos de los que tienen experiencia en informatización se preguntarán por qué nos mandamos a informatizar un área oncológica sin haber pasado por informatizar prescripción no oncológica antes. Son decisiones estratégicas, como mencionaba el doctor Luna antes. Nosotros seguimos la misión y la visión del hospital. No nos cortamos solos, uno no se corta solo, no decide solo. Y la unidad de negocio del hospital de día fue prioridad y también teníamos un buen endorsement político para salir adelante con ese lugar y esa es una de las claves para que el proyecto sea exitoso y la implementación genere adherencia, así que allí nos embarcamos. Pero me anticipo a la potencial pregunta de cómo puede ser que hayas informatizado un área oncológica sin haber informatizado un área no oncológica primero. Bueno, ahí está la respuesta, ¿sí? Pero para los que la vivieron, saben que implementar la prescripción electrónica es uno de los esfuerzos organizacionales de implementación más difíciles descritos en la literatura y vividos por muchos de los que estamos acá. En el caso de nuestro hospital de día tenemos un workflow mixto con distintos actores. El más importante es el paciente. Y en general no se lo tiene en cuenta a la hora de informatizar y pensar el CIS como un todo, ¿no? El paciente se le planifica un tratamiento en el ámbito ambulatorio, se le prescribe, después hay un administrativo que interpreta qué se le indicó a un paciente que no tiene por qué entender qué le indicó al paciente. Después hay un loop todo externo que no está representado en esta diapositiva, que es la gestión de la medicación del paciente con los financiadores, que no sé si acá hay gente que trabaja en ámbitos hospitalarios, pero esa gestión es un dolor de cabeza para muchos. La preparación de la medicación, la validación de farmacia, que para los que no saben es parte del proceso asistencial y no tiene nada que ver con un proceso logístico, sino es un proceso que le agrega seguridad. Y después la administración de la medicación. Lejos del relevamiento, lo que vimos es que el actor que más tiempo comparte con el paciente oncológico es el personal de enfermería. Y los enfermeros oncólogos, el personal de enfermería oncológica es un personal con un know-how bastante particular que tiene no solo un conocimiento muy importante acerca del manejo de catéteres, manejo de medicación, reconocimiento de eventos adversos, atajadores de errores potenciales y de casi errores constantes, sino que tienen un vínculo con el paciente que no es el mismo vínculo que los enfermeros tienen en otros ámbitos, hospitalarios y no hospitalarios. Estas fueron las fases de nuestro proyecto. Este proyecto nos llevó mucho trabajo porque, para que sepan, Fleming trabaja con un proveedor, con un enlatado, ¿sí? Pero como nuestro enlatado carecía de un módulo oncológico, fue más parecido a un proyecto de desarrollo in-house que otra cosa. Entonces, como todo proyecto, tenemos una línea de tiempo. Empezó con un relevamiento del workflow local, hicimos requerimientos, tuvimos una fase de desarrollo larga que involucró muchas veces validación con usuarios finales para repensar algunas cosas que había que mejorar, y en paralelo trabajamos sobre la migración, por no decir creación, de la base de esquemas, ¿sí? Ahora vamos a hablar y detenernos sobre eso, pero las rutas críticas fueron más que nada el desarrollo y la incorporación de los esquemas oncológicos y sus contenidos a las capas intermedias. Bueno, la capacitación, la migración de turnos, y ahora estamos en una fase en la que estamos haciendo un monitoreo continuo para entrar en ciclos de mejora continua y ver qué le podemos mejorar. Fue en periodos, quiero que sepan que nosotros pensamos, nuestra cosmovisión del CIS acompaña la lógica en capas, y la capa administrativa ya estaba previamente implantada en un proyecto que se consideró independiente, o si se quiere una primera fase. Entonces todo lo que hicimos en esta fase se apoyó sobre el colchón de la capa administrativa que ya habíamos implementado. Uno de los grandes desafíos, como les mencioné recién, fue
el maestro de esquemas, y pensar holísticamente el proyecto y lograr que a quienes involucrábamos en las distintas etapas del mismo lo piensen de manera holística, integral, fue difícil. Eso requirió mucho manejo del cambio organizacional, que todavía estamos, digamos, recurriendo a distintas estrategias para que siga generando adeptos, ¿sí? De todos modos, para que sepan, el estado de la implementación es 100% implementado y 100% utilizado. O sea, hemos conocido otras experiencias de implementaciones en donde uno hace un toco y me voy. Para nosotros, en la gerencia de sistemas en Fleming, implementar es, me voy a quedar a ver cómo usan lo que hice y me voy a hacer una autoevaluación de lo que hice, a ver qué tengo que mejorar. Si no, no implementamos. Nuestros usuarios tienen pros, tienen contras, tienen quejas, tienen agradecimientos, tienen la nota que nos hayan puesto en el proyecto, pero nosotros nos quedamos a ver cómo lo usan, dónde podemos mejorar y dónde están los puntos de mejora. Ni hablar del impacto que tiene una potencial contingencia sobre el funcionamiento del hospital de día. El maestro de esquemas consiste en básicamente un ABM de esquemas, nada muy desconocido por algunos por acá, pero que tiene metadatos que son útiles para la capa administrativa y para la clínica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permitió interrelacionar la agenda de manera inteligente. Hoy hemos traído algunas experiencias que están descritas sobre todo en Johns Hopkins, en donde describían que tenían los problemas de agendamiento en el hospital de día que tenemos nosotros hoy, y con el mero reacomode del orden de los esquemas y los turnos de los esquemas, sin armar tanta regla en el sistema, optimizaron el funcionamiento de los hospitales de día de la red de Johns Hopkins, casi con normas y procedimientos, por así decirlo así. Pero algo que nos pusimos a buscar, a ver cuál era la manera más óptima de hacerlo sin que nadie sufra tanto en el camino, fue revisar si de pronto cargar automáticamente todos los esquemas en una base era una solución. Y descubrimos, viendo un poco la literatura, que la carga automatizada de protocolos oncológicos está descrita como una de las fuentes más probables de error a la hora de empezar a implementar. Con lo cual allí fuimos a cargar más o menos 350, 400 esquemas a mano cada uno, con sus diluciones, concentraciones, dosis, pasos, y estamos hablando de protocolos largos con muchos días adentro, así que si volvemos a las fases del proyecto van a ver que hay 2 líneas rojas, y que casi el mismo tiempo que estuvimos desarrollando fue la misma cantidad de tiempo que estuvimos haciendo el trabajo de los esquemas, ¿sí? Voy a volver para atrás, hice un spoiler, como decimos ahora. Ahí está. Bueno, para hacer esto armamos primero una recolección de los esquemas que se estaban utilizando en los últimos 5 años en Fleming. De esos esquemas se armó un dataset, y de ese dataset se realizó la carga. Y luego de hacer la carga, y antes de hacerla también, se hizo una validación inicial con el dataset, y posterior a la carga ya en el maestro. Hasta ese punto lo tomamos como una fase del proyecto, y luego de la implementación se le hizo el handoff del maestro de esquemas a la gente de la farmacia oncológica para que la potestad sobre la alta, la baja y la modificación de los esquemas oncológicos la tenga la farmacia oncológica. ¿Sí? Cualquier hospital informatizado con farmacia oncológica que maneje protocolos oncológicos, el que más conocimiento de causa tiene acerca de la preparación, las dosis, las diluciones, todo, es la farmacia oncológica. Y por supuesto nuestro rol era entregar esto como que sea un entregable más del proyecto, salirnos y ser completamente obsoletos a partir de entonces. Si eso funciona, es que hicimos las cosas relativamente bien. Y así fue. Bueno, nuestra interfaz de prescripción tenía que tener los metadatos suficientes como para respetar la lógica prescriptiva de un tratamiento oncológico, y a la vez no marear tanto al usuario, que está, de nuevo, trabajando por primera vez
con una interfaz de prescripción electrónica sin haber indicado un paracetamol electrónicamente en su vida. Entonces es bastante desafiante. Y cómo representar los pasos de un protocolo en el sistema y cómo atar esto a las fórmulas de cálculos de dosis que tiene que tener, bueno, fue todo lo que se fue trabajando en el maestro de esquemas, ¿sí? Hoy estamos bastante orgullosos de decir que el 100% de las validaciones quedan registradas. Eso no significa que antes de nuestra implementación no se validaba el 100% de los esquemas, pero es cierto que no quedaba registro de lo que se validaba, que lo que importa al fin y al cabo es lo que se registró. Yo no puedo decir, sí, validé. Entonces, hoy el 100% se valida, y de lo que se valida se registra, y queda una interacción entre el equipo médico y el equipo farmacéutico muy, muy fluida, en donde si alguna indicación se interviene por alguna duda, algún criterio puntual, se discute y esas mejoras quedan registradas para hacer un ciclo de mejora también y reevaluación. De hecho, guardar el histórico de las intervenciones es una de las cosas que revisamos para entrar en ciclos de mejora, para ver si estamos cometiendo muchos errores de un mismo tipo, para ver si no es la fuente del mismo sistema, ¿sí? En Fleming es importante destacar que la farmacia está naturalmente incluida como parte de los equipos asistenciales. Por ejemplo, a los pases de sala, a los pases de internación, distintos sean los sectores, la farmacia va. No es habitual encontrar un hospital a donde los farmacéuticos participen de los pases, donde los farmacéuticos hagan sugerencias acerca de cuestiones de farmacocinética, de farmacodinámica, de farmacovigilancia, de interacciones. Entonces, mucho de lo que en la experiencia previa en el italiano lo teníamos desde el sistema, y igualmente estaba como gueto, ahora en Fleming se lo ve ocurriendo de manera tangible. En enfermería pudimos replicar los pasos para que la administración de la medicación siga la lógica del mismo protocolo y levantar algo que va a funcionar como un sustrato para un próximo proyecto que tenemos de farmacovigilancia. Los eventos adversos relacionados con alguno de los pasos los estamos midiendo, obviamente tenemos todavía pocos, porque por suerte no son muchos, pero de ahí en adelante sale todo hacia adelante un proyecto de farmacovigilancia sobre el cual ya estamos empezando a trabajar. Cuando la lógica prescriptiva se logra mantener y el registro de cada día del ciclo ocurre correctamente, podemos apreciar cuán valioso es tener esto para entender cómo está el tratamiento oncológico de nuestros pacientes, ¿sí? Esta es una pantalla que muestra cómo fue el continuum asistencial en el hospital de día de un paciente con un esquema muy puntual, y no es habitual que un esquema tenga 36 días adentro, pero bueno, hemos llegado a cargar esquemas de un nivel de minuciosidad con su sustento científico acorde, pero tener un esquema de 36 días por ciclo, bien representado en el sistema, y que el equipo de cabecera pueda entender qué pasó en cada turno, haciendo clic y accediendo a la información de cada día, es algo muy valioso para la práctica médica. Y como consecuencia, nada de lo que ustedes no sepan, las consecuencias no intencionadas que están descritas ya en la literatura. En algunos casos agregamos más y nuevos pasos para la gente que trabajaba en el sector, porque no toda la informatización hace que las cosas sean más fáciles. Cuando hablamos de procesos más seguros, tenemos que manejarnos con checklists. No necesariamente te quite trabajo, sino que muchas veces se agregan pasos que antes se hacían de facto. Y una de las cosas que más nos sorprendió es cómo surgieron nuevas necesidades de comunicación, cosas que antes se daban por sentado, ahora hay que hablar, ahora hay que dejar registro, hay que hablar entre distintos actores, ¿sí? Hay algo que tiene que ver con el concepto de la transdisciplina, que se estuvo hablando post-implementación. Naturalmente, posterior a la implementación, ocurrió que casi que sin nosotros interviniéramos, se sentaron a hacer gestión del sector
personal administrativo, con personal de farmacia, con personal de laboratorio, con personal médico, con personal de enfermería. Y es algo que todavía no ocurre muy natamente, muy espontáneamente. Y en este caso la implementación ayudó a disparar un montón de cambios organizacionales que eran necesarios. Gracias. Si tuviéramos que decir en qué parte del proceso estamos ahora, tendría que decir que es en el de analizar y mejorar, porque esto de plan, do, check, act, y empezar a medir de vuelta para ver cómo hacemos el próximo ciclo de mejora continua, es algo en lo que uno está ya a esta altura del partido casi éticamente obligado a hacer. Entonces, nosotros estamos analizando los puntos de mejora y haciendo algunas mejoras de último momento para volver a controlar a ver si se optimizan unos puntos neurálgicos que quedaron ahí dando vueltas, pero que no son invalidantes para el funcionamiento del sector, ¿sí? Hemos podido hacer algunas pequeñas medidas que antes no podíamos sacar de manera tan ágil, y con estas estamos empezando a gestionar basándonos en información. Todavía es muy pronto para sacar conclusiones porque es muy cercana a la fecha de implementación, pero a veces uno, a pesar de que no sea una medida tan exacta y acorde a lo que se sugiere según la evidencia, lo mide igual y vamos ajustando las tuercas en función de eso, y estamos contentos de poder empezar a mostrar estos dashboards. Estos, sobre todo, que estamos cruzando mucha data médica con data en gestión. Y lo que se viene es transdisciplina, así como mencioné que estamos gestionando basándonos en evidencia, es la necesidad de que el área oncológica se dé la mano con las ciencias de la seguridad, porque uno no puede coexistir sin el otro. La gestión basada en la información y incluir a las fases más logísticas, si se quiere, que es nuestra siguiente fase, incluir la fase de la preparación de la medicación, que no sé si aquí hay gente que trabaja en ámbitos oncológicos, pero toda la parte de la conexión con la preparación de la medicación y la recepción de la medicación por parte de los financiadores es un punto súper neurálgico en el proyecto. Así que les agradezco mucho, esto era lo que teníamos para contar.